Bueno, hacemos el repaso. Estábamos hablando de procesos y de la diferencia entre un programa y un proceso. No sé quién fue el que habló recién, que lo definió bastante bien, que un proceso era algo que se estaba corriendo, que era dinámico, eh, que digamos, ocupaba un espacio de memoria. En cambio, un programa todavía no tiene asignado en ningún espacio de memoria, está guardado en memoria secundaria, que sería el disco. ¿Qué más? Les estaba por dar un ejemplo de un proceso que se repite n veces. Por ejemplo, ustedes tienen un servidor web y aceptan peticiones de distintas personas que quieren entrar a ese servidor. Cada una de esas recepciones que hace el servidor web es un proceso distinto. Hoy vamos a ver que lo definimos como proceso, pero bueno, la siguiente clase va a terminar siendo otra cosa muy parecida, es un hilo, un thread, así que ese sería otro ejemplo. O sea, ustedes tienen un servidor web que corre un ejecutable y ese archivo ejecutable genera n procesos para hacer de alguna forma receptor de cada una de las personas que están queriendo conectar al servidor, y cada proceso atiende una conexión. ¿Qué más? Bueno, acá está un poquito la definición. Es dinámico, un valor de program counter, o sea, el proceso, eh, sí, el program, el program counter es un puntero, imagínate como un puntero que va apuntando al código de tu aplicación, de tu programa. En realidad no el código del programa, sino que porque el programa lo que hace es, hay un cargador que lo sube a memoria, y todo el área de código del programa queda en un espacio de memoria. O sea, vos lo tenías en memoria secundaria, que era el disco rígido. El sistema operativo lo que hace es lo sube a memoria, y el punterito ese ahora estás apuntando a la siguiente línea de código a ejecutar. Eh, Básicamente es eso. Y la siguiente línea de código a ejecutar, no lo piensen que es una línea de código en Java, en C, en C++. Es una línea de código en assembler o en lenguaje de máquina, que tiene que hacer algo puntual, que es mover de un registro a otro, de una posición de memoria a un registro, o saltar a una etiqueta, algo a muy bajo nivel. Y ese es el program counter. A medida que voy corriendo ese proceso, suponete que tengo un principio y un final, me voy incrementando en uno, como si fuese este, el ejemplo que vimos en la primera unidad, digamos. Eh, Ay, no me sale el nombre, se me fue la cabeza. Bueno, ya me va a venir. Eh, bueno, eso sería el program counter. Después, tiene valor de los otros registros, o sea, aparte del program counter, que es un registro, tengo valor digamos, de los registros de pila, de los registros de datos, de los registros de código del procesador, de los registros AX, BX, EX, todos los registros digamos, de administración del procesador, eh, ese tipo de valores. Y su ciclo de vida comprende desde que se lo dispara hasta que se lo termina. O sea, el proceso, como el Mr. Mystics, tiene una función que tiene que realizar, y una vez que termina, finaliza. Y el sistema operativo tiene que agarrar ese proceso y eliminarlo de la memoria. ¿Cómo los identificábamos los procesos? A ver, háblenme un poquito ustedes, si no sigo hablando yo. Exacto. Un identificador que es único para cada proceso.
ese Process ID en los ejemplos que vimos de Linux. ¿Qué me pueden decir? Sí, exacto, quedaban zombies y los tomó. Sí. Bueno, el Process ID, el sistema operativo los va asignando desde el proceso cero, que es el init, hasta el n de Process ID, de forma consecutiva. O sea, si yo tengo un proceso, puede darse el caso de que si en el mismo momento dos procesos hacen un fork, el proceso que se crea no sea consecutivo al del padre. ¿Se entiende eso? Estamos hablando de multiprogramación cuando tengo dos procesadores o sí, dos procesadores, y puede ser que el siguiente Process ID que asigne no sea exactamente el número siguiente de Process ID que tenía el padre, pero normalmente son consecutivos. Algo muy importante es esto que tenemos acá. El proceso va a estar dispuesto en la memoria. ¿Por qué el proceso va a estar dispuesto en la memoria y no en otro lado? Creo que lo dijimos un par de clases atrás. ¿Por qué no está, no sé, en un USB o en un disco? Exacto, la memoria es rápida. Puede ser que el proceso esté cargado en memoria RAM, también puede ser que esté cargado en el disco. Cuando no tenga, eh, voy a tener un poquito más adelante se los comento eso, pero puede ser que en mi planificación de procesos haya procesos que no los necesite ahora en memoria, entonces los tenga que patear para correr más adelante, entonces los puedo llevar a swap o a, como es, a un disco no, a un archivo de memoria virtual, y lo tengo en disco también, pero supongamos que está en memoria. Lo que iba a decir es, también lo puedo tener en caché, pero si está en caché también está en memoria. La caché siempre es una copia de lo que está en memoria. Y lo que tengo en memoria virtual también puede ser una copia de, de lo que tengo en memoria RAM. Pero bueno, de esta página de la presentación, lo importante es que lo tengo dividido en 4 partes: código, datos, stack y parva o heap, que digamos, cada proceso tenía estas 4 partecitas. Si yo tengo un proceso padre que genera un proceso hijo, y a ver si ya estoy yéndome un poquito más adelante, ¿no? Pero el proceso hijo no corre ninguna función exec. El área de código del proceso padre con respecto al del hijo, ¿cómo son? Exactamente, son iguales, porque el código que tiene el proceso padre se lo hereda al hijo y el hijo tiene exactamente el mismo código. No quiere decir que estén en el mismo lugar de memoria. Yo al proceso padre lo voy a ubicar en una posición 0x B9000. Y el proceso hijo, por el sistema operativo, lo ubicó en la 0x C8FXA, no sé cuál, X no, FEA, en otra posición completamente distinta. Van a ser dos procesos distintos. El código va a ser exactamente lo mismo, los segmentos van a estar ubicados en, otra, en otro lugar en memoria. Y los datos pasa exactamente lo mismo. Puede ser que tenga los mismos datos, las mismas variables, pero a la hora de la ejecución están en distintos estados en memoria. Y el stack, ustedes seguramente vieron stack cuando vieron funciones, que se guardan los registros, digamos, el estado de su programa antes de saltar una función. ¿Vieron algo de funciones y les mencionaron que se guardaban el stack o algo por el estilo?
Bueno, toda la información dentro del mismo proceso donde se va cambiando de una función a otra, en el ejemplo que vemos nosotros en C, la función main es la función principal, pero puedo tener otras funciones. Cuando salto de la función main a una nueva función, los valores de los registros y de los valores que tenía en el programa, o sea, la parte la parte de la función main los guardo en esta stack y después los valores al lugar donde tengo que retornar para volver a main. Entonces, cuando hago return en mi programa, tengo los valores a donde debo saltar para regresar y los valores que tenía cada una de las variables. Memoria que se asigna dinámicamente durante el tiempo de ejecución. Esto es para el caso de que yo en mi programa tenga una asignación dinámica de memoria. En los sistemas operativos modernos, el sistema operativo es el que se encarga de asignar la memoria. Nosotros lo pedimos a través de una biblioteca de acceso a la memoria y el sistema operativo nos asigna un lugar en memoria que nunca sabemos dónde está. Entonces, si dos procesos ocupan dos espacios distintos de memoria, la idea es que cuando yo escribo en un proceso no pueda escribir en el otro y viceversa. Tener algún tipo de seguridad en ese sentido. Que esta disposición digamos, que se va asignando es correcta, porque son dos espacios completamente distintos. Esta sería la ubicación. Bueno, la pila crece hacia abajo de forma decreciente y la par va hacia arriba, asignando nueva memoria. Este grafiquito, bueno, en realidad esta explicación se le hice con un grafiquito en el Paint, donde esto, ¿qué era? ¿Qué veíamos con esto? El estado del proceso. Y, exacto, exacto. Y podía ser que un proceso no termine en una misma ráfaga de ejecución del procesador, sino que esté de alguna forma particionado en distintas ráfagas de ejecución y ejecute primero una parte del proceso y después ¿qué va a pasar si no lo llego a terminar en esa ráfaga? Exacto, pero ¿qué tengo que hacer con ese proceso? Está bien, lo tendría que interrumpir a través de un planificador eh, para que el proceso del planificador, ¿qué es lo que tiene que hacer el proceso del planificador? Exactamente, copiar el estado que sería este PCB. O sea, ¿cómo estabas? Y estaba, no sé, a la mitad, los registros valían esto, el código tenía esta línea de ejecución. Bueno, vos quedate ahí, guardate todo ese estado, que la próxima vez que vengas a ejecutarte, vas a seguir desde acá. Entonces el planificador era interrumpido, o sea, el proceso era interrumpido por el planificador. ¿Eh? Vos guardás todos los estados de los registros, ¿sí? El program counter, todos los estados de cada uno de los registros de la CPU. Para saber, exacto, vos suponete que, voy acá al proceso, este es el código. Acá tengo un montón de linitas de código, ¿no? ¿Ven el puntero? Sí. ¿Se ve el puntero? Bueno, yo empecé a ejecutar una, dos, tres, cuatro. Me interrumpió el planificador, el planificador también va a ser un proceso que va a estar corriendo a nivel kernel. Me interrumpió y me dice, bueno, ya terminó tu turno, así que guardo el estado, estaba en la posición 4, la variable esta valía, no sé, 1, el registro AX valía 0xFF
Y así con cada uno de estos estados, ¿verdad? Los punteros, todo lo que tengo todos los registros del procesador y punteros. Guardo el estado de todo el proceso y lo mando a la banca, digamos, lo mando a la cola de ejecución y el proceso queda preparado para ser asignado en una nueva ejecución. Corrió el proceso, o sea, este cambio no es que se hace solo, es un proceso que se encarga de realizar el cambio, guardar el estado, guardar, digamos, hacer el cambio de contexto, hablando ya un poquito más con algún tipo de definición más categórica. El cambio de contexto hace que ese proceso del planificador guarde todo el estado de ese proceso y cargue el del proceso siguiente. Entonces va a venir el proceso 2, que tiene un segmento digamos, del proceso parecido a lo que tenía el otro, y empiezo a ejecutar desde la primera línea, supóngase que es la primera vez que lo ejecuto. Otra vez, es interrumpido por el planificador, guardo el estado de todo este proceso, una vez que tengo todo el estado guardado, otra vez el planificador va asignando el siguiente proceso, y así un proceso tras otro, hasta que termina, o puede ser que el proceso tenga que realizar una entrada-salida. O sea, una entrada-salida es copiar información de disco. Y la CPU no se va a encargar de eso. Entonces, supóngase que si la CPU se encarga de copiar de disco a memoria, estaríamos desperdiciando de alguna forma la CPU. Entonces, no se va a encargar de eso. Entonces, lo que hago es, al proceso lo dejo esperando, en un estado de espera, y todavía no se encuentra preparado para ser ejecutado. Está esperando. En esperando quiere decir, el proceso lo agarra el controlador de DMA y empieza a copiar todo lo que quería copiar del disco a la memoria, y una vez que terminó de copiar lo que tenía que hacer, digamos, de copiar del disco a la memoria, otra vez lo coloco en preparado. Y ahí sigo, una vez que otra vez el planificador le da la continuidad al proceso que me encontraba, otra vez lo paso a ejecutando en estado de ejecución. Otro punto importante, que esto no se los mencioné, es... ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Va bien? Sí. Sí. El, acá lo tenés. Se arma una cola de planificación por cada uno de los dispositivos, de alguna forma. Fíjate que acá tenés, esta sería la cola de preparados, y después por cada uno de los procesos, porque puede ser, en el ejemplo que vos estás dando, puede ser que varios procesos quieran acceder a disco. Entonces también vas a tener una cola para los procesos, para todos los procesos que quieran acceder a disco. Y vas a tener el PCB del proceso 3, acá del 14, acá del 6, y así con cada uno de los procesos. Una vez que terminó se termina y se sigue con el siguiente de la cola. Y el PCB3 del proceso 3 pasa a un estado de... ¿cómo es? Ya me perdí. Perdón, de preparado para la siguiente ejecución del uso de la CPU. Eso sería el proceso, digamos, más o menos está todo comentado de lo que vimos la semana pasada. Lo que me faltó mencionar es que cuando un proceso es un nuevo proceso y pasa a ser ejecutado, el proceso va... según lo que habíamos mencionado, la clase, creo que la segunda clase o la primera, que los procesos podían correr a nivel usuario o a nivel kernel. Yo tengo un proceso de mi usuario, yo soy fulanito, como ese fulanito de tal, no soy nadie. Ejecuto mi proceso.
¿Cómo va a correr ese proceso? ¿A nivel usuario o a nivel kernel? O sea, sería a nivel usuario. O sea, yo tengo un proceso. Abrí la consola, ¿no? Supóngase que yo soy root. No importa si soy fulanito o root. Soy un usuario del sistema. Pongo punto barra y mi archivo.exe. Pum, lo ejecuto. Ese proceso va a correr a nivel usuario, porque no tengo privilegio del sistema. Yo soy un usuario raso, común y corriente, aunque sea raso o root, no importa, corro a nivel usuario. El proceso que se va a encargar de guardar el PCB, de asignarme a mí como siguiente proceso a la ejecución, de guardar mi estado en el PCB y todo esto, y todo este traspaso de un lado a otro, lo va a hacer un proceso que corre a nivel kernel. ¿Se entiende? Hay una subida de privilegio. Sí, exacto. Por más que el usuario con que corres el proceso vos, el punto barra, mi archivo.exe, sea root, corre a nivel usuario. El kernel corre a nivel sistema. Entonces el planificador o el planificador va a estar compuesto por dos partes, supongamos que es el dispatcher, que es el que se va a encargar de hacer todo el cambio de contexto, y el planificador en sí. Esos dos procesos, como uno solo, como si fuese piénsalo como planificador nada más, va a estar a nivel kernel. Y ese cambio de contexto y guardado de variables y todo lo voy a correr a nivel kernel. Entonces hay un incremento del privilegio. Si mi proceso por alguna razón tiene, tiene digamos, algún tipo de mala intención y puedo elevar el privilegio de mi proceso que corre a nivel usuario y subirlo a nivel kernel, estoy haciendo un virus, básicamente, elevando los privilegios de mi proceso. Que eso era lo que les mostré, creo que en la primera clase, donde a través de una vulnerabilidad de Windows elevamos el privilegio y terminamos corriendo un proceso como system, para los que tengan mucha memoria de información de hace 15 días. Pero bueno, el concepto de esto es que esto se corre a dos niveles, a nivel usuario y a nivel kernel. Puede ser que el proceso que venga también sea un proceso que está corriendo a nivel kernel. No sé, un proceso que libera el espacio de memoria. No corre a nivel usuario, tiene que correr a nivel kernel. O un proceso que, no sé, maneja algún tipo de dispositivo entrada-salida. También corre a nivel kernel. Un proceso propio del sistema operativo corre a nivel kernel. Pero este planificador de procesos corre a nivel kernel y agarra procesos que están a nivel kernel o a nivel usuario. Bueno, estos eran el estado del PC, o sea, la estructura que tenía este PCB, donde guardaba, bueno, los registros de la CPU, el estado del proceso, información de gestión de la memoria, información contable, que por ahí un poquito más adelante la vamos a utilizar. Información de entrada-salida, que esto es lo que mencionábamos recién, a través de las colas en realidad los punteros a las colas también funciona así, donde voy a tener todos los punteros a las colas de los distintos procesos que se están ejecutando en cada uno de los dispositivos. Un poquito hablamos del planificador, que la idea es maximizar la utilización de la CPU, es decir, intentar que la CPU se utilice el mayor tiempo posible, y donde vamos a tener que ver algún tipo de algoritmo de planificación para que la CPU no esté ociosa, y multiplexar la CPU entre los procesos con tanta frecuencia que los usuarios puedan interactuar con cada programa mientras ésta se ejecuta. Esto básicamente es el objetivo del planificador. Hablamos del planificador que podía ser a largo plazo, mediano plazo o corto plazo, y esto dependía con la frecuencia que yo ejecuto mis procesos.
Si yo hay un proceso que lo tengo que ejecutar una vez por día o una vez cada 2 horas, lo voy a terminar poniendo en un planificador de largo plazo. Y los procesos que tengo que visualizarlos en tiempo real, el planificador los voy a, digamos, lo voy a colocar dentro del planificador de corto plazo. Eh, y acá aplica el caso que les decía, el proceso va a estar en memoria. Todos los procesos que estén en ejecución van a estar en memoria y todos los procesos que estén esperando ser ejecutados pueden estar o no en memoria. Pueden estar, si están en el planificador de corto plazo, seguramente están en memoria. En mediano y largo plazo pueden estar en una memoria swap o en un disco, otra vez, en un archivo de paginación o un archivo de planificación en el disco rígido. Entonces, si es más lento, o sea, lo tengo que ejecutar muy pocas veces, tengo el tiempo de ir al disco, levantarlo del disco a la memoria, siempre que todo lo que está en el disco para poder ser ejecutado tiene que ser subido a la memoria y desde la memoria lo ejecuto. Una vez que lo termino de ejecutar de la memoria, si está en el planificador de largo plazo, lo devuelvo otra vez al disco o la swap y sigo con el planificador de corto plazo. Y después todos los procesos van a ser una combinación de estos tres planificadores. ¿Se entiende hasta ahí? Según el criterio que tengamos acá y según los algoritmos de planificación que tenga el sistema operativo. O sea, voy a tener un proceso donde, no sé, eh, tengo el porcentaje de uso de CPU de un proceso y lo tengo guardado acá. Si es un proceso que se utiliza muy seguido, lo termino poniendo en el planificador de corto plazo. Si es un proceso que lo utilizo muy poco, la primera vez lo termino colocando en el de corto plazo porque no tengo información contable del proceso. Pero después, a medida que voy ejecutando el proceso, tengo ya información y puedo planificarlo de alguna forma. Bueno, esto sería la cola de planificación para cada uno de los, digamos, del estado y después de cada uno de los dispositivos que tengo. Cambio de contexto, o sea, acá se genera una interrupción para producir el cambio de contexto del planificador. Para que se produzca una interrupción y corra el planificador, se tiene que producir una interrupción. Entonces, el sistema va a correr a nivel kernel, si hay una interrupción, y una rutina de atención de la interrupción. Pero puede ser que esté corriendo una rutina de atención a interrupción y haya otra interrupción más prioritaria que esta que se estaba corriendo y se ejecute este nuevo código que atienda la nueva rutina. Y ahí no hay hay cambio de contexto de un proceso a otro, pero no hay cambio de prioridad de un proceso a otro, sigue corriendo a nivel kernel. Después, el tiempo empleado en el resguardo carga de los PCB son tiempos improductivos porque no son tiempos de ejecución del proceso en sí. Un segundo, y ahora volvemos acá que les voy a hacer una consulta.
disculpen que se me seca la boca de tanto hablar. Me fui a hacer un daiquiri de frutilla. Ya estoy. Como es, les hago una consulta. Sí, ¿no? Igual, más para el verano el daiquiri. Tendría que ser algo un poquito más heavy. Si ustedes, si yo les doy el código de alguno de estos tres planificadores, ¿no? Porque cada uno de los planificadores tiene que tener un código de atención donde hace todo el cambio de contexto, va, agarra el PCB de un proceso, lo copia, etc. Para hacer más performante el planificador en general, ¿cuál de los tres códigos tratarían de mejorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en el medio. Y bueno, claro, exacto. Es el que más ejecuta. Exacto. O sea, ustedes tienen supónganse que el cambio de contexto de un proceso a otro, acá tarda, no sé, 10 milisegundos. Acá tarda 10 milisegundos. Y acá tarda 5 milisegundos. O 100. Pero este es el de largo plazo, por ahí ejecuta un proceso por cada hora. Y 100 milisegundos en una hora no es nada. Y acá 10 milisegundos para un proceso que por ahí se ejecuta 50 milisegundos, ya estamos hablando, no sé, del 25% del proceso. Es mucho. Entonces, si vos tenés, no sé, 100 líneas de código acá del planificador de corto plazo y lo bajás a 80, estás mejorando el planificador de corto plazo. Por lo tanto, estás dándole más ejecución al proceso en sí que al planificador. Eso como para que activen un poco el pensamiento. De la práctica de procesos no vamos a repasar demasiado, sino que vamos a ir directamente. O sí, hagamos un paneo así general. ¿Qué es lo que recuerdan de la práctica de procesos? ¿No te lo abre? Ah, creo que lo subí como workshop de procesos en el Drive, no sé si está. Si no, lo voy a tener que subir. Hoy lo subo. Lo subo así, lo corto y lo guardo como un archivo nuevo y te lo subo. Bueno, ¿qué recuerdan? ¿Qué más? Matamos procesos. Vimos, corrimos top y htop, que era para ver datos contables de los procesos, memoria, CPU y varias cosas más. Y prácticamente lo mismo en Windows. No me acuerdo si matamos procesos en Windows, pero con hay un comando para matarlos. También, kill me parece. O kill algo era. También otra. Sí, exacto. Decías kill -9. El -9 por ahora es un incógnita, pero créanme que es un -9. Y el process ID que queríamos matar, básicamente. Después, operaciones sobre los procesos. Hablamos de la creación de los procesos
un proceso puede crear uno o más procesos. Vimos cuando tiramos el árbol de procesos, que empezamos con el proceso 0 y terminamos en el proceso que yo terminaba ejecutando. O sea, todos los procesos que corría el sistema operativo estaban con un process ID bajo, de alguna forma, y terminábamos en mi proceso 1815 y el hijo 1816. Y esto por ahí, después viendo el video, me parece que no fui claro a la hora de qué es el proceso en función de la ejecución. Eh, en, función en función de la memoria, sería, usa el mismo programa y los mismos datos que el padre. Nosotros cuando hacíamos el fork, utilizaba, era una copia de los datos y del código del padre. Pero puede ser que si yo le cambio la ejecución con un exec, alguna de las funciones de la familia exec, estoy cambiando la memoria porque el código ya no es lo mismo. El código, le estoy diciendo, mira el código que está en otro programa. Y en función de la ejecución, esto sería si yo hago utilizo el wait en el padre para esperar a sus hijos. A ver, yo corro un programa que no corre fork, o sea, corre un programa. Ese programa se transforma en un proceso, el sistema operativo levanta memoria y se transforma en un proceso. Si tu proceso, si tu programa no tiene un fork dentro de su código, no tenés padre, hijo, es un proceso, eh, claro, es el tío solterón, digamos, que que no hizo, tiene 60 años y bueno, quedó ahí. Bueno, no tiene hijos, está bien. Es un proceso. Pero vos, para ser padre, tenés que generar algún fork o un create process en Windows o lo que sea. Entonces, una vez que vos hiciste el fork, ahí se genera una nueva petición para crear un proceso y el sistema operativo lo que hace es, ¿vos querés crear un proceso? Sí. Tu código y tus datos los vas a heredar de tu padre, pero no es que lo vas a heredar en el sentido que vas a estar ubicado en la misma posición de memoria que el código y datos de tu padre, sino que los contenidos van a ser lo mismo, pero van a estar en otro lado. Y ahí ejecutás. La ubicación es distinta. Y exacto, los valores del hijo, el hijo puede ir sumando, porque la parte del código dice que el hijo sume, y el padre puede ir restando. Y una variable que se llama, no sé, suma, en el padre puede dar 1 y en el hijo puede dar 1815, cualquiera. No necesariamente, no es lo mismo. Por más que la variable sea global, que los dos intenten tocar la misma variable, no se va a producir eso porque estamos hablando de contextos diferentes, ubicaciones diferentes de memoria. Son exacto. El fork viene de tenedor, es como una bifurcación, uno bifurca el proceso. Por eso, en la práctica que yo les pasé y a lo que mi idea era que vean en la práctica es qué es lo que, qué es lo que queda o cuál va a ser el árbol que les queda una vez que ejecutan un proceso que forquea hijos y que por ahí lo forquea en forma horizontal, después eh, o hace fork de forma vertical, entonces te queda padre, o te queda, digamos, abuelo, padre, hijo, bisnieto y así, dependiendo de cómo lo ejecute. Esa era la idea del practiquito. Eh, es la idea de la clase de hoy, como que reforzar un poquito todo lo que vimos y si no entienden algo, lo retomamos. Entonces, bueno, vimos fork, que era crear un proceso, exec ejecuta un programa distinto al del padre,
puedo tirar un exec de un ls, de un ps o de mi programa que cree en el lenguaje que se me ocurra y ejecuto mi ejecutable, que es algo distinto a lo que vengo heredando de mi padre. Y con la función wait espero a que el proceso hijo termine y cuando termina me devuelve un process ID de un proceso hijo. Esto, lo que yo quería, uno de los chicos, no me acuerdo quién fue, que me preguntó, ¿y cómo sé cuál es el process ID de mi hijo, siendo padre? Y yo lo traté de relacionar con una función para conocer todos los process ID de mis hijos. O sea, si tengo un padre que tiene muchos hijos y saberlos todos. O sea, no lo puedo saber. Yo lo que puedo hacer es crear un process ID por cada una de las variables que tenga el padre, perdón, una variable por cada process ID de mis hijos, y ahí conocer uno por uno. Pero si no, para todos no lo puedo conocer. Pero sí puedo conocerlo sabiendo lo que me devuelve la función fork. Fork, ¿qué me puede devolver? Me podía devolver tres cosas. ¿Recuerdan? Sí, exacto. O sea, el padre, al padre, ¿qué le devuelve? Fork, exacto. Si yo hago tres fork y lo guardo en la misma variable, la termino pisando la variable. La termino pisando en la variable del padre. Después el hijo, se ve que se va complejizando la cosa, ¿no? Como que por eso en los ejercicios hay un for, un lazo, y voy generando ese fork en cada uno de los lazos y vemos que va pasando. En cada uno de los fork la variable va cambiando del process ID, del PID. Tengo un PID distinto que me va diciendo el nuevo hijo, y el nuevo hijo, y el nuevo hijo, y así sucesivamente. Y, y después, si me devuelve 0, estoy corriendo el código del hijo. Y el otro valor que me podía devolver, exacto, negativo si había algún tipo de error. Y el sistema operativo eh, te devuelve valores negativos distintos en función del tipo de error que se produjo. Eso creo que no se los había mencionado. Así que más o menos, bueno, exec, la familia exec, ejecuto un... Sí, vuelvo atrás. Sí, no se pudo crear. Y el process ID del hijo si soy el padre. Yo hago un fork, soy el padre. Creo un hijo. Vos sos mi hijo. Suena horrible, ¿no? ¿Cuál es tu process ID? ¿Cuál es tu process ID? Sí, que en realidad vos tu process ID no lo conocés, te lo va a dar el sistema operativo. Pero ¿cuánto vale la variable PID? Esa PID que pusimos acá en el ejercicio, en el ejemplo del fork. Ese PID, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos acá. Esta PID, esta variable PID, ¿la ven ahí? ¿Ven el notepad? Bueno, yo hago acá PID igual a fork. Yo soy el padre. ¿Qué veo? Yo como padre veo al hijo que creé y veo que el PID para mí vale 1581, que es tu process ID como hijo. Vos sos el hijo. ¿Qué ves ahí?
en esta variable PID. ¿Algún otro que ayude? No, no. Yo soy el proceso padre. Ejecuto el fork. Como proceso padre, a mí me va a devolver el valor del PID de mi hijo, 1831. O sea, lo tienen acá, 1831. PID para mí vale 1831. Para vos que sos mi proceso hijo, ¿cuánto vale? Lo tienen ahí. Cero, exacto. Cero, cero. Entonces, para vos PID vale cero, para mí vale 1831. Y si algo no funcionó, estoy acá, error. Entonces, esas son las tres posibilidades que tenemos para el fork, que me puede devolver. ¿Se entendió ahí? Esto es si quería cambiar el código que ejecute puede ser el padre o el hijo, digamos. Yo en el padre puedo ejecutar un exec tanto y en el hijo puedo exec otra cosa. Si no, el código es igual para el padre y el hijo. Este era el ejemplo de recién, más o menos. Este era el ejemplito de qué pasaba acá, que no tenía el... Ah, bueno, acá getPid, obtengo el PID de- del proceso que estoy corriendo. O sea, si yo quiero saber cómo me llamo, me pregunto, ¿cómo me llamo? GetPid. Y pregunto a getPid, esto es parentPid, ¿cuál es el nombre de mi padre? Y ahí pregunto el nombre de mi padre. O sea, como hijo puedo saber mi PID y el nombre de mi padre. Y como padre puedo conocer mi PID, porque pregunto cuál es getPID, y la devolución del PID, tengo el process ID de mi hijo, de cada uno de mis hijos. Ah, y lo que iba acá es que si el padre no tenía un wait, podía ser que el hijo termine antes que el padre. Si pasaba eso, eh, tenía el hijo de uno. Y entonces el padre no se quedaba esperando al hijo y el hijo terminaba siendo hijo del sistema operativo. El meme de Maradona con sus... Creo que vamos 10 hijos de Maradona, creemos, los reconocidos, no reconocidos, ya no sé ni cuántos tiene. Esto es lo que mencionamos recién, que termina siendo hijo del uno de Linux. ¿Cómo lo soluciono? Sincronizando para que los hijos, cuando terminen, le avisen al padre que terminaron y así el padre se puede ir tranquilo a la casa sin que deje hijos huérfanos por ahí. ¿Qué pasa con las variables? Esto lo abrimos porque a ver si... Creo que ya lo entendieron, pero no importa, vamos a refrescar. Yo creo una variable global acá. Int variable. Igual a 55. ¿Cuánto vale variable para el padre y cuánto vale variable para el hijo? Exacto, exacto. Valen lo mismo. Exacto, vale 55 para ambos. La variable sigue existiendo. ¿Cómo? Si no se cambia, sigue valiendo lo mismo. Exacto. Si yo vengo acá y le pongo variable igual a 4, ahora sí se cambió. Bueno, si escribo bien, estaría variable. Para el hijo, ahora vale 4. Y para el padre, sigue valiendo 55 para el padre. Físicamente, las tengo, las tengo ubicadas en dos chips de memoria distintas.
Piensen como que el padre tiene su propia memoria RAM y el hijo tiene su propia memoria RAM. Esas memorias RAM no se ven nunca. Entonces las variables que yo dispongo para el padre están en una memoria RAM y para el hijo en otra memoria RAM. Y así con lo que sea. Valor, lo mismo con PID, todas las variables que yo tengo acá. Pero las variables las creo tanto en el padre como en el hijo. Porque el código del padre empieza acá y termina acá. Bueno, es un poquito largo, me quedó por... Todo este es el segmento de códigos que voy a tener 20 presentaciones más atrás, acá adentro. Supóngase que ese código no está sería el código a bajo nivel de ese código que yo tengo en C. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Voy a ver si me olvidé algo. Sí. A ver. Perdí, ¿dónde está? Pero, perdón, estaba buscando en el chat de WhatsApp. Está bien, vamos al... Sí, ahora voy. Yo no puedo compilar ese código en la consola. ¿Qué código? El de este que está acá. Puede ser que estas librerías ahí, que no estén dentro de esta versión de Linux y yo puse un ejemplo para otra versión. O, sí, la corrección es que, fíjense, el tipo de variable, acá es PIT-T, pero puede ser un int, que es lo mismo. Ustedes cuando definen las variables en C, primero definen las variables, coma otra variable y así sucesivamente. Y después las variables que utilizan en el main, que va desde esta llave. Esto está como 3 veces. Acá hay algo que está mal igual. Vamos acá. Creo que ahí copié y pegué, no sé qué hice, porque está como cortado por la mitad. De tanto tocar los archivos, en algún momento lo rompí, puede ser. O sea, pit-t, acá está es la declaración de las variables. Las variables que yo utilizo, fíjense, acá tengo una variable que se llama nuevo. Esta variable nuevo es de un tipo pit-t, que de alguna forma es un entero. Después utilizo la variable valor. Valor es un int, que vale 9 ahí y 10 acá. Todas las variables que yo voy poniendo o presentando en pantalla o lo que sea, valor, la tengo que tener definida acá. Y lo que me pasó en la guía de ejercicios, que no sé por qué apareció un more ahí, no sé, en algún momento lo toqué sin querer, pero la definen como int o como short o no sé si este te va a tomar short, pero o char o lo que sea, y te lo tiene que tomar. Me tira un error en el paréntesis al lado del main. En el paréntesis al lado del main. Este de acá. Lo que pasa también es que hay algunos de acá. Sí, porque hay un quilombo de. Hay un quilombo de cuando pasas de Windows a Linux o copias un código de algún lado y lo pegas en Linux, tiene es otro carácter o tiene otro atributo, no sé qué demonios.
y no te lo toma. O te deja ponerle, haces acá así y tenés un espacio. Ya por eso el GCC no te lo compila. Entonces, como cuando lo copias así, lo copias y por ahí copiaste un espacio de más acá, o un carácter no visible, lo pegaste sí, aguante tipearlo, más o menos sería la idea, o por lo menos tipearlo a mano y, y correrlo, la otra solución, que fue lo que terminé haciendo yo la clase pasada. Pero bueno, van a tener ese tipo de cosas. Las variables para los ejercicios de la práctica tienen que estar primero definidas y después las que utilizan acá dentro en el código las tienen que tener definidas al comienzo del main. Nada más que eso. No hay mucho de código ¿cómo es? En la práctica. Bueno, después vimos terminación de procesos. Sí, el- o sea, luego del main y en la parte del código. O sea, lo primero que se define en C, hay muchos lenguajes de programación que las variables no las definís. Acá todas las variables que utilizás dentro de tu código, nuevo, valor, acá utilizo valor, otra vez valor, pero suponete que utilice una variable Juancito, la tengo que definir acá, int Juancito, punto y coma. Puede ser que en alguno de los ejemplos, no sé, le puse Juancito acá y acá cuando fui a imprimir puse Fernandito. Ya, si Fernandito no está arriba, si Fernandito no está acá arriba, no la voy a reconocer tampoco y te va a tirar un error de compilación. Igual más o menos el GCC te dice en qué línea tenés el quilombo y por lo menos te guía de dónde está mal. Lo que sí no te va a guiar te va a decir error en la línea tanto y por ahí si tenés eh, esos caracteres que te digo que no son visibles, cagaste. Te conviene tipearlo de cero o empezar a buscar línea por línea a ver dónde tenés ese carácter especial y ya está. Estos son argumentos del main. O sea, yo a mi programa, ustedes vieron que ponen dir barra p. Es un ejemplo, esto es un comando, ¿no? Dir barra p. Bueno, esto. Ustedes tiran un dir barra p y tienen, o sea, supónganse que el dir es un ejecutable y el barra p es un argumento que le dan al dir. Bueno, en C, tu programa puede tener n cantidad de argumentos y el valor de cada uno. Vos a tu programa.exe le puedes pasar parámetros. Y según esos parámetros, los chequeas acá adentro en tu código y haces algo. Acá esto no hace falta ni siquiera ponerlo. Pones ahí void, si no retorna nada y ya está. Sí, busquen o tipearlo de cero o busquen los caracteres esos. Eh, Volviendo al TP, la idea del TP es que ustedes no vayan directamente a la ejecución, sino que piensen o traten de imaginar un poquito qué pasa cuando se ejecuta fork. Yo ejecuto un fork, hay un lazo, lo vuelvo a ejecutar. ¿Cuántos hijos tengo? Tengo uno, en la primera ejecución tengo uno. En la segunda lo vuelvo a ejecutar, ya tengo otro hijo. Ya tengo dos hijos como padre. ¿Se entiende? La tercera, tengo tres hijos. Pero mi hijo
se fue ejecutando también. ¿Y qué? Supónganse, vamos de cero, ¿no? Tener un for de 0 hasta 3. Soy el padre. Me ejecuto la primera vez el fork dentro del lazo. Generé un hijo. La segunda vez, otro hijo. Y así termino teniendo 3 hijos. Pero mis hijos también están ejecutando ese mismo código. Entonces, pero con el valor ya no es 0, el primer valor del lazo, ya es 1. Y para el segundo hijo es 2. ¿Se entienden a que voy? Traten de primero pensarlo un poquito, qué es lo que hace, y después sí correrlo. Cuando lo terminan de correr, sí les va a decir que el padre tiene este hijo, y este hijo tiene este otro hijo, o este hijo tiene estos 2 hijos. Cuando ya hay un poquito más de lazos anidados, se les va complicando la cosa. La idea del práctico es eso, que traten de evaluar procesos padres, hijos y cómo les va quedando todo el árbol. Y qué es lo digamos, al principio es cómo le va quedando el árbol y después qué es lo que ejecuta cada uno. Porque después se va complicando un poco la cosa porque el proceso hijo no ejecuta lo mismo que el padre, o corto la creación de procesos hijos y sigo con la de los procesos que no son hijos y ejecuto otra cosa. Bueno, la idea es que ese práctico lo traten de hacer. Por ahí todos no le van a salir. Que hagan la mitad, que hagan algo, es la idea. Y que traten de entender lo que hicieron. O por lo menos primero pensarlo un poquito y después ejecutarlo y entender por qué sucedió eso. Eh, bien, hasta ahí, vamos bien. No me acuerdo quién fue que me pasó hoy el primer ejercicio. Y lo hizo bien. Así que cualquier duda se lo preguntan a él. No va a dar el nombre, me parece. Martín era, Martín era. ¿Eh? Ah, ¿viste? Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, Martín lo sacó, lo explicó, lo explicó y las últimas 2 líneas era todo. Pero entendiste cuál era el concepto. El segundo se va a complicar un poquito más, el tercero se va a complicar un poquito más y el séptimo ya. Por eso, al final de la presentación, vamos a hacer un poco de spoiler. Este lo agregué este año, pero puse, vean la película Inception. ¿Se acuerdan de esa película que la vieron? Sí, me imagino que sí. Que es un sueño adentro de otro sueño, adentro de otro sueño. Bueno, cuando traten de imaginarse cómo se crearon esos procesos, van a pensar que un proceso está dentro de otro proceso, que está dentro de otros 2 procesos, y así se va bifurcando para un lado o para el otro. O sea, para un lado o para el otro sería que un proceso padre genera un montón de procesos hijos y de procesos hermanos, o un proceso padre va generando un hijo, que ese hijo genera otro hijo, y ese hijo genera otro hijo, en vertical o en horizontal, digamos, el crecimiento. Bueno, la idea del práctico es esa, que les huele la cabeza, básicamente. Eh, eh, a ver, en la película se metían adentro de un sueño, pero al mismo tiempo, ¿nunca soñaste que estabas durmiendo? Bueno, cada uno de los sueños es un proceso hijo. Que el proceso hijo terminaba y cuando terminaba volvías al sueño anterior. Pero acá como que se complica un poquito más porque no estás adentro de un sueño, adentro de otro sueño, eso como que es escalable, digamos, en el mismo, como si fuese una escalera seguida del mismo sueño. En este caso, podés tener sueños paralelos que tienen otros sueños. Ya, y ahí se fue el demonio. Bueno,
después que terminás de ver esa película, decís dónde estoy, quién soy. Igual en cuarentena el tiempo no transcurre, así que los sueños, estamos en un día que no sabemos si es lunes, martes, jueves, es todo lo mismo. Claro, exacto, exacto. Bueno, después de ver esa película terminás así. Y después de tratar de hacer del, no sé, sexto o quinto ejercicio, ya no sabés ni dónde estás. Es más, yo creo que explico hasta el tercero, los armé todos. Eh, pero el quinto o sexto lo tengo que volver a pensar porque ya se me escapa al razonamiento básico de que decir, bueno, este es el hijo de este, perfecto. ¿Y este es el hijo de quién? Ya no hay una relación que decís, es de este. O este genera un hijo y lo dudás. No, este no genera hijo, genera el padre, genera otro hijo. Y así estás. Sí, exacto. El primer encuentro con cada uno de los ejercicios tiene que ser tratar de pensarlo ustedes, cómo se generó. Y después decir, bueno, la hoja está vacía, está en blanco, bueno, ahora voy a tener que tratar de ejecutarlo para tratar de ver, o escriban lo que les parece. Me parece que este es el padre, este es el hijo, y el hijo tiene estos dos hijos. Me pareció eso. Lo ejecutan y ven, sí, padre había, pero tenía 8 hijos, no tenía dos. ¿Se entiende a qué voy? El- Porque si ustedes lo corren directamente, correrlo les va a servir para encontrarse cómo funciona el compilador, el GCC, el C, todo. Pero la idea es que vayan pensando cómo se producen los ejercicios. ¿Eh? Sí, sí, no tienen que modificar nada de eso, tienen que entender cómo queda el árbol de procesos. Bueno, hablamos de procesos zombie. Sí, casi hacemos el repaso, ¿no? Ya en 10 minutos terminamos, 9 y media cortamos. Hablamos de procesos zombies, que los agarraba el init, el proceso del sistema, y los eliminaba periódicamente, que no se podían matar. Cada uno de estos procesos, cada proceso que yo cargo, que yo ejecuto, ese PCB entra en una cola para ejecutarse, una cola de preparados. El proceso zombie lo que hace es, lo ejecuto, corre de principio a fin, pero el PCB sigue cargado en la cola. O sea, queda como si fuese el encabezado de algo que tengo que correr que ya corrió. Entonces, eso está mal, está ocupando memoria, está ocupando espacio, no se tiene que dar así. Entonces, lo que hace el sistema operativo lo agarra, se da cuenta que no hay un padre dueño de ese proceso y cada tanto tiempo elimina procesos hijos que fueron quedando sin padre, o sea, procesos zombies. Esto, las viejas versiones de Linux, los procesos quedaban en defunct y quedaban, y quedaban, y quedaban, y quedaban, y quedaban. Es más, a mí cuando en 2006 o 2005 vimos los ejemplos, este tipo de ejemplos, los Linux que yo corría en ese momento dejaba los procesos zombies. Nadie se adueñaba de los procesos y vos por ahí en 6 horas dejabas, sé, 200 procesos zombies y quedaban. Es más, creo que encontré procesos zombies cuando entré en las viejas versiones que teníamos en Autopista del Oeste en los Linux, quedaban los procesos zombies. Terminan ocupando memoria y en algún momento eso puede llegar a estallar. Eh, hablamos de operaciones de los procesos, apenas empezamos a introducirnos, que podían ser procesos independientes o cooperativos. Independientes es el sistema para que empiece, sí, el comentario que hubo bien en el chat. Reiniciás el sistema y mató todos los procesos y volvió a cargar todo de cero, pero perdiste
todos los que estaban en producción, todos los procesos que estabas facturando, no sé, le cortaste la facturación por matar los zombies, no es la idea. Volviendo a las IPCs, vos podés tener procesos que sean independientes o cooperativos. Cooperativo sería si dos procesos afectan a la misma variable, o un proceso depende de otro proceso. No sé, si yo corro un proceso, si tengo que ir a buscar un dato a la placa de red, corro otro proceso que vaya a la placa de red. Si no tengo que ir a buscar el dato a la placa de red, porque no lo tengo que hacer porque se dio otra condición en un condicional, en un if, lo que sea, no corre ese proceso. Entonces ahí hablaríamos de procesos cooperativos. Independiente es un proceso que no afecta el proceso que lo generó. Como si fuesen dos programas distintos. Bueno, puedo estar en uno mirando la tele y en el otro, no sé, escuchando la radio. Dos tipos de IPCs que les comenté. Una es la cola de mensajes, que había intervención del kernel, y la otra era a través de una memoria compartida. La memoria compartida, normalmente un proceso crea la zona de memoria compartida y se los presenta al resto de los procesos. Puede ser que la cree y solo él la acceda, pero la idea es de una memoria compartida. Ahí vuelvo. La idea de una memoria compartida es que sea compartida por más de un proceso. Si no, creo una variable para mí y nada más. Entonces, acá vamos a entrar en un concepto de memoria compartida, el concepto de productor y de consumidor. Imagínense que tienen un buffer con información, ¿no? Y hay un proceso que produce información. O sea, no sé, va a la China y trae un valor y dice, bueno, acá tenés un 5. Va de nuevo a la China y trae ese valor y lo mete en el buffer, en ese vectorcito. Y va trayendo valores. 1, 2, 3, 5, 22. Después hay otro proceso independiente, o sea, no es el mismo proceso, no es independiente en el concepto que definimos acá, como que no afecta al otro proceso, sino que serían cooperativos, pero es independiente del proceso eh, productor, otro proceso distinto, que va y agarra esos valores. Agarra primero, no sé, el último que dejó. Una vez que lo consumió, el, el proceso consumidor hizo algo, no sé, lo envió, de China lo envió a Estados Unidos. Y así sucesivamente con cada uno de los valores que tengo dentro del vector. Tenía un 5, un 4, un 3, y bueno, el consumidor fue agarrando el 5, el 4 y el 3 y los fue moviendo de un país a otro. Esa es la idea del proceso productor y del proceso consumidor. Entonces, puede ser que el buffer sea ilimitado, se limita al consumidor que tiene que esperar que haya un dato para consumir, o sea, si yo no produzco ningún dato, no voy nunca a la China y no traigo ningún dato, el proceso consumidor, cuando quiere ir a buscar, dice, no, esto está vacío, no hay nada. Una vez que traigo un dato, ahí sí voy como consumidor y puedo consumir. Y el buffer limitado sería el concepto de que cuando voy a la China y traigo un valor, en algún momento la memoria RAM de la máquina se me llena. Entonces no puedo tener un buffer tan grande como la memoria infinita, sino que tiene un valor, no sé, 10 valores, supongamos, bueno, agarro 10 valores y guardo esos 10, nada más. Pero ¿qué pasa si viene un valor 11 y el consumidor no me consumió un valor? Es una pregunta que le hago a ustedes. Voy a, voy a poder
voy a tener dos opciones. O pisar el valor, el primer valor que tenía, y lo hago circular, por ejemplo, o directamente no permito que el productor produzca hasta que el consumidor consuma. Si tengo 10 valores y ya llené hasta el noveno, puedo meter el décimo. Sí, voy y meto el décimo, pero el número 11 no lo puedo meter. La idea del problema que sucede con el productor consumidor es que en algún momento hay una falta de integridad de los datos. Esto sería una aproximación. O sea, primero, ¿cómo puedo consumir información de un proceso desde otro? A través de una memoria compartida. Bueno, el productor crea un buffer de memoria compartida. Un vectorcito donde tanto el consumidor como el productor pueden uno escribir y el otro leer. Y después voy a tener que crear una variable que ambos vean. No va a ser local o global a cada proceso, sino que va a ser una variable en esta memoria compartida, por ejemplo, donde si la variable vale 0, hago una cosa, y si vale 1, hago otra cosa. ¿Se entiende? Me va a servir como bandera. ¿Vamos hasta ahí o me estoy yendo demasiado? Bueno, en un momento voy a tener una inconsistencia de los datos porque estoy ejecutando en el planificador el proceso, no sé, productor. Y por ahí, antes de ejecutar esta línea de código, el planificador me interrumpe y cambia este proceso al consumidor. Y yo modifiqué el valor del tamaño del buffer. No, perdón, acá no, acá. Esta era mi bandera de que puedo activar uno u otro. Si en el momento que vale 1, o sea, antes de ejecutar esta línea, me interrumpe el planificador y yo lo modifico acá, en el siguiente, en la siguiente ráfaga de ejecución del procesador. Ahora la variable vale 1, pero a mí me dio como que esto era positivo, que era, acá vale 0, si valía 1. Acá me dijo, sí, vale 1. Estoy acá. Para mí dio ok esta comparación. Pero acá justo me interrumpió el planificador. Llegó hasta acá, valía 1. 1 menos 1, 0. Item count ahora vale 0. No debería entrar acá. Pero la siguiente línea a ejecutar según el program counter es esta. Manda a dormir al consumidor. Bueno, y esto termina con una inconsistencia de datos porque estoy tratando de consumir un dato que todavía no producí. Ya lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, pero vamos a tener que encontrar una herramienta que nos sirva para sincronizar procesos, porque así con una variable sola no los puedo sincronizar. O sea, voy a tener que hacer algo indivisible de alguna forma, que me permita a mí que un proceso pueda sincronizarse con otro sin que un proceso rompa la información de uno u otro. Imagínense que ustedes están con el teléfono por sacar plata de un cajero, ¿no? Ustedes tienen plata en el cajero y tienen la aplicación de Home Banking. Y al mismo momento que tratan de sacar plata del cajero, hacen una transferencia. ¿Se entiende el concepto? Tienen 10.000 pesos en el banco. Yo voy al cajero y digo, sacar 10.000 pesos.
y al mismo tiempo hago la transferencia a un fulanito 10.000 pesos. La aplicación del banco no me debería permitir o sacar plata del cajero o transferir 10.000 pesos. Y mi cuenta tendría que quedar en cero o sacando la plata o una de los dos. Pero si es al mismo momento, ¿a cuál le doy bola? Bueno, va a haber una herramienta que nos va a permitir esta sincronización, que son los semáforos, que la vamos a ver dentro de 3 unidades. Para acceder a una memoria compartida, para que no haya incongruencia en la información que produzco y que consumo. Este es un ejemplo de memoria compartida en C, donde primero tengo que, crear un identificador de la memoria compartida como una variable y un puntero a la memoria, como si fuese una ¿cómo se llama? Una porción de memoria creada con malloc. Bueno, genera una porción de memoria y un puntero que me apunta a esa porción de memoria. Y después lo que voy a hacer es crear con un identificador único de la memoria, esa porción de memoria, y después asociar a mi proceso a la memoria compartida. Y ya voy a poder acceder. Y después copiar, no sé, algo a esa memoria compartida. Shared memory, acá es el puntero, o sea, le estoy diciendo escribí hola en esta porción de memoria. Yo tengo otro proceso, voy a tener que hacer lo mismo. Primero voy a tener que tener un identificador de mi memoria compartida, me va a decir un ID de esa memoria, que me va a decir, no sé, está acá ubicada en memoria. Y voy a tener que apuntar un puntero a esa porción de memoria. Y ahí voy a tener que leer esa porción de memoria. En el primer parcial, lo que les hago es un ejercicio, que eso se los voy a dar para que lo hagan también, que es un ejercicio de, con dos procesos distintos, acceder a una memoria compartida, con uno escribirlo y con el otro copiarlo. O con uno escribir información en esa memoria compartida, por ejemplo acá, lo escribo en la memoria compartida, y con el otro, bueno, acá lo estoy enviando a pantalla, y con otro proceso enviarlo a pantalla. Acá lo estoy haciendo desde el mismo proceso. Y otra opción era, está bien, una opción era desde el mismo programa, con un fork, que el proceso padre genere la información y el proceso hijo la muestre en pantalla. Y otra versión es con dos programas distintos, que uno la genere y el otro la lea. ¿Se entiende? ¿Los perdí? ¿Están ahí? Bueno, les voy a pasar los enunciados, y ese ejercicio era un punto extra en el parcial. Así que se los voy a dar para que lo hagan, y si en algún momento tenemos parcial, es un punto extra, y si no, es parte de los entregables para el primer parcial. Ejemplo de memoria compartida con dos procesos. Bueno, era este. Acá ven, casi es acá era si el PID es 0, perdón, si el PID es -1, quiere decir que es un valor negativo, hay un error. Si es 0, es el hijo, y el hijo lo que hace es copia la información de la memoria compartida a un buffer, y el buffer cuando lo muestro en pantalla. Y acá, o sea, con el hijo lo escribo, en el buffer tengo un valor, char buffer puts, vamos a usar compartida, ¿y dónde escribo el valor? Gets buffer, ¿dónde está gets buffer? Acá la creo, y los dos procesos ven
estas variables, o sea, tienen el token para acceder a esa variable de memoria compartida, porque esta variable es, o este puntero es global a los dos procesos de alguna forma. Y acá en el mismo, acá tomo el valor de teclado y lo escribo en la memoria compartida. Y con el otro proceso lo muestro, este otro proceso, que está acá es el proceso padre lo muestra en pantalla. Básicamente es algo parecido a esto, pero con dos procesos distintos. No me acuerdo qué era. Era como con cola de mensaje. Bueno, no importa, después se lo voy a pasar. Se va un poquito, ¿no? La cosa ya se está complicando. La idea de memoria compartida es una porción de memoria que vean dos procesos. ¿Hasta ahí entienden? Y para que los dos procesos puedan interpretar esa memoria, la van a tener que ver físicamente. Porque no tenía formas de comunicar dos procesos, porque tenían dos espacios de direcciones distintas. Para que vean el mismo espacio de direcciones, la tenés que compartir de alguna forma. Bueno, es a través de una memoria compartida. La otra forma es a través de una cola de mensajes. Y es comunicarse y sincronizar sus acciones sin compartir el mismo espacio de direcciones en el que pueden residir en diferentes computadoras conectadas en red. Esto sería a través de un socket, que es de una computadora a otra, o lo puedo hacer de dos procesos que se encuentran en la misma computadora y los comunico sin que tengan el mismo espacio de direcciones. Y acá es un ejemplo de cola de mensajes. Está bien, el ejemplo que les daba, que les pedía realizar era, en el punto extra del parcial, era una cola de mensajes que sea trabajada por dos procesos. En este caso es el mismo proceso. Hace un rato lo que vimos era una cola de mensajes accedida por dos procesos distintos. Acá vemos una cola de mensajes accedidas por el mismo proceso. Lo que les pido en la práctica esta que les voy a pasar es que dos procesos distintos se comuniquen por una cola de mensajes. Uno lo reciba de teclado, se lo pase por cola de mensajes al otro proceso y ese otro proceso lo muestre en pantalla. Una cola de mensajes, esta es el struct tipo, esta es como si fuese el esqueleto de una estructura, donde tengo información del ID del mensaje, un dato numérico y un string de mensaje. Acá define una key para la clave, o sea, alguien me va a tener que decir cómo se llama la cola de mensaje, cuál es el subte que me tengo que tomar para ir no sé, a Constitución. Tenés que tomarte la línea C, ¿no? Bueno, esta clave me va a decir línea C. Pero para que cada uno de nosotros entienda cómo comunicarse a ese subte, tenemos que saber que existe esa clave. Entonces a cada uno de los procesos le decís línea C. Y a la línea C comunica dos procesos distintos. ¿Se entiende cómo es la cosa? Algo se entiende. Bueno, lo van a tener que entender un poquito más. Acá creo la cola de mensajes. Alguien la tiene que crear, decir, bueno, existe un subte que va de acá hasta acá. Si querés tomártelo, tenés que tener esta ID. Y acá le decís, te envío la información. ¿Dónde estás? Con el ID de la cola de mensajes. No, ID cola de mensajes. Acá, ID de cola de mensajes. Con este ID, que lo genero acá, con la clave, generé la cola de mensajes.
Y acá le digo, envío un mensaje a través de esta cola de mensajes. El contenido es la estructura que les mostré al principio y el tamaño. Y el IPC no white, no me acuerdo qué era. Si se pone IPC no white, te devolverá un error en caso de que no haya mensaje del tipo 2 y del programa continuará ejecutándose. O sea, si no hay un mensaje que recibir del otro lado, sigue con la ejecución. Y acá, esto lo recibo. Esto como si fuese un tubo de un lado y un tubo del otro, para dos procesos. Y el que interviene en todo esto es el sistema operativo. O sea, el tubo no va desde el proceso 1 al proceso 2, va desde el proceso 1 al sistema operativo, y el sistema operativo te dice hay un dato, y este se lo pasa al proceso 2. Y después tengo que eliminar, recibo el mensaje, lo presento en pantalla, y después elimino la cola de mensajes. Elimino la comunicación. Esto mismo se puede hacer en Socket, es un poquito más complejo. No es no es la razón de esta materia, seguramente algo de Socket verán en algún otro lado, pero se los comento. Sería ese mismo tipo de comunicación, pero necesito un puerto y una IP, o un nombre de máquina. Y después va a haber otro tipo de comunicaciones, esto sería Socket. Le digo, bueno, puede ser un puerto de Telnet, FTP, HTTP, o lo que sea, y necesito que vaya de un host A un servidor a un host B, donde va a ser, esta va a ser la IP de destino y el puerto de destino. Y acá el puerto es cualquiera. El puerto que toma el sistema operativo abre un puerto alto y lo transmite a través de ese puerto. Pero yo necesito escucharlo a través de un puerto de destino que sea conocido. Acá les menciono algo sobre RPC y RMI. RPC y RMI son Remote Procedure Call, que sería una llamada a un procedimiento remoto. Esto sería cuando necesito ejecutar una función. Esto sería cuando necesito ejecutar una función que se encuentra en otro equipo. Imagínense que ustedes tienen un equipo que se encarga de hacer operaciones matemáticas y sabe calcular, no sé, una operación matemática muy compleja. Ustedes lo que le pasan a ese equipo matemático es, ese servidor, es un RPC donde les describen la función que quieren realizar, la IP de destino y el puerto. Y lo que les devuelve, no sé, es el resultado. El cálculo lo hacen en otro lado. Y una RMI es algo parecido, pero cuando ustedes quieren acceder a un objeto que no se encuentra en su máquina de Java, por ejemplo, tienen un objeto que está en otra máquina de Java y a través de un objeto remoto eh, hacen algo con ese objeto remoto. Esto como concepto, ténganlo, nada más. Sepan que existe algo. Yo en mi vida utilicé RPC, que es una función, y RMI, que es un objeto en otra máquina. Va bien hasta acá, por lo menos entiendan como concepto cómo funciona. Ya terminamos, ¿eh? Bueno, no, esto, a ver, código acá y código acá, no vamos a ver nada. O sea, de acá para abajo no vemos nada. Socket, un poquito más adelante vemos un chat, básicamente que es, abrís un puerto y hay un par de funciones que lo que hacen es esnifear esnifear no, sería escuchar las peticiones de conexión y vos tenés un chat de un lado y tenés varios usuarios que acceden a ese chat. Eso es un socket. Esto que está acá, RPC y RMI,
es un derivado de un socket, un poquito más específico. Que en vez de decirle el puerto y destino, le digo qué objeto quiero ejecutar o qué función quiero ejecutar. Que le sirva como concepto y que existe. Nada más que eso. El parcial es 50, a los parciales en las clases, cuando las clases son presenciales, es 50 y 50. Es más, a veces los puntos prácticos tienen algo teórico, pero siempre se está referido a que tienen que entender, o sea, la parte práctica tienen que entender la teoría para saber cómo es esa práctica. Y esto es en forma de mención. Ustedes, yo les digo, bueno, si yo quiero comunicar dos procesos, ¿qué métodos conoce de comunicación? Y bueno, tengo memorias compartidas que funcionan así, asá, asá, o cola de mensaje. Y dentro de las colas de mensaje tengo comunicación a través de otras más, digamos, cuando el servidor no es los procesos no ocurren en el mismo servidor, bueno, es a través de un socket, o a través de una RPC, o a través de una RMI. ¿Se entiende? Así van a ser. En el caso, eh, puede ser que sea algo de lo que nunca lo tomé, ¿no? Pero puede ser que sea algo de lo que es el practiquito ese que les pasé, o de la segunda, perdón, de la siguiente unidad que es planificación y de la otra. En C, el C es como para que se vayan aclimatando a un lenguaje un poquito más de bajo nivel. Igual lo van a ver el año que viene con, no me acuerdo cómo se llama el profesor, me sale Federico, pero no me sale, a ver si lo tengo. Federico era. Federico. Federico Aloy. ¿Lo conocen? Bueno, él le va a dar una materia que eh, está basada en lo que estamos viendo ahora. Y por ejemplo, el año pasado me vino y me preguntó, dejó la universidad, cagaron. F. Bueno, concurrente era, bueno, me preguntaba qué era lo que había dado yo si les había hablado de forks, si les había hablado no sé, de procesos, de thread, de lo que sea, y de qué código les había dado. Bueno, todo esto que le estoy dando a ustedes, se los comenté, se los pasé todo, así que tenía toda la info. Y me preguntó si veíamos algo de programación, les pasé los programas que veíamos de programación y nada más. Pero bueno, en concurrentes van a ver algo, si es que todavía existe. Bueno, este es el fin. Y acá tiene un kill -9. Hay un chiste ahí. Si este era el proceso padre, quedaron todos los hijos huérfanos y bueno, ya está. Fueron asumidos como padre el init. Se suicidó este. Bueno, hasta acá vemos hoy. O sea, de acá en adelante que sea conceptual. De acá para atrás. O sea, de acá para atrás. Traten de entenderlo. Porque vamos a ver ejemplos. Bueno, pongan el presente y los dejo libres. Bueno, gracias por escuchar. Nos vemos, hablamos el sábado. Y les paso la siguiente unidad al grupo de WhatsApp y lo subo al Drive.